Thank you, Joni. Gracias, Johnny. Gracias, Dave Starr. Gracias, Thank you, Paula. ambassadors. Y gracias a los embajadores y a los muchos amigos de Israel del mundo cristiano. This is Esta es la ciudad de la tierra donde todo the comenzó. land where it all began. La tradición judeocristiana que promovió la creencia en el monoteísmo, en un solo Dios, That promoted que desarrolló la idea de la santidad de la vida, la santidad de la vida individual, la idea de la developed the libertad. idea of the sanctity En un of mundo life. antiguo que estaba inundado por una esclavitud masiva para construir esos imperios antiguos, el pueblo judío In surgió an ancient world that con la was idea de que la esclavitud debía ser limitada y finalmente eliminada. to build Esto these fue ancient revolucionario. empires. El inicio de la idea de la libertad comenzó en esta tierra, Should be y esa limited idea and se extendió a lo ultimately largo de los siglos, This was especialmente en los revolutionary. tiempos The beginning modernos, of the idea of y freedom cambió el mundo. began in this Da esperanza al mundo, da sentido a land. nuestras That vidas, idea spread da throughout un the vínculo centuries, entre la especially in democracia modern más grande times. del mundo, los changed Estados the world. Unidos de América, It gives hope y to la the world. democracia vibrante que hay It aquí gives en meaning Israel. to our lives. Y esa es una alianza que está It unida gives, por la fe, la historia y la tradición. Between Tuve el gran privilegio de ser invitado a hablar en la sesión conjunta del Congreso estadounidense. and the world's Y miro en la pared vibrant democracy y here veo in la Israel. cita de Moisés. That's a partnership. Esa es nuestra tradición That común, is, nuestra bonded fuente in común. faith, in history, in tradition. Estamos inmersos en la Biblia. I had the great privilege Vivimos of la being Biblia. invited to speak at the joint Tenemos un session futuro porque of the tenemos un American pasado. Congress. Y ese pasado es compartido por millones, cientos de And I millones see en todo el a mundo. quote from Moses. Y quiero agradecerles en nombre del pueblo de Israel y del pueblo judío por esa amistad duradera que es el pilar de nuestra capacidad presente y futura para vivir en un mundo libre, próspero y pacífico. And that past is shared Pero ese by vínculo está millions, siendo desafiado hoy. hundreds of millions Está around siendo the world. desafiado hoy por And I un want to thank you on fundamentalismo behalf of the people fanático, of Israel and the Jewish people. un fundamentalismo islamista que busca subrayar a todos los musulmanes que consideran infieles y erradicar la presencia estadounidense y, obviamente, a Israel en Medio Oriente. But that bond Llaman is a being Estados challenged. Unidos el gran Satanás. It is being Israel es el challenged today Satanás pequeño, by tal a vez, fanatic pero es el fundamentalism Satanás pequeño que se and Islamist impone en su camino. fundamentalism that seeks Y nosotros to los combatimos. subjugate all Muslims, Los combatimos juntos, that they view como as lo hemos infidels. hecho recientemente bajo el liderazgo del presidente Trump y nuestra The American alianza. and obviously the Israeli Y presence sin in the embargo, Middle East, vemos el esfuerzo por romper nuestro vínculo en Estados Unidos y en otras partes del perhaps, mundo. but it's a small Satan standing Esa in their alianza way. que promueve los valores And we judeocristianos, fight them. que protege a We los fight them cristianos en together, as we Israel, recently have, no tiene equivalente en ningún otro lugar en Medio Oriente. Esa verdad está siendo invertida, puesta patas arriba por una campaña de mentiras. in America. Israel ahora es retratado como el enemigo de los cristianos, That partnership y los enemigos de los cristianos son presentados como los amigos de Estados Unidos. that protects Irán, in Israel amigo de Estados Christians Unidos, una as víctima no one else inocente. in the Middle East. La hermandad musulmana que corea muerte a América junto con Irán, amigos de América. Jamás esos monstruos que quemaron bebés, violaron a nuestras mujeres, decapitaron a nuestros hombres y corean muerte a América, amigos de América. An innocent victim Israel tiene una comunidad cristiana próspera, who chant death la to única America comunidad alongside próspera Iran, en un amplio, friends of America. muy amplio radio del Medio Oriente, Hamas, donde los cristianos no son these tolerados, monsters, ahí son these valorados. monsters who burned babies, Se raped pueden our encender women, árboles de beheaded our Navidad men, en Nazaret, pero en and Belén, chant death to America, el lugar de nacimiento de friends of America. Jesús, cuando Israel se retiró y entró la autoridad palestina, la mayoría cristiana disminuyó del 80% al menos del 20%, porque ya no había Israel para protegerlo. Valoramos a nuestros amigos cristianos, protegemos los lugares santos cristianos, no solo la iglesia del Santo Sepulcro, sino también en Galilea, no solo en Nazaret, sino también en Galilea, en Capernaum, donde Jesús predicó durante 3 años.
under 20%. Defendemos y valoramos esos lugares. Así que Israel, el guardián del cristianismo en el Medio Oriente, es presentado en la televisión estadounidense por influenciadores comprados. Se nos presenta como el enemigo del cristianismo. ¡Qué locura! ¡Qué mentira! ¡Qué burla a la verdad! Así que una de las cosas que hemos estado luchando ahora en esta guerra de 7 frentes es el 8º frente. Y ese es el frente y la batalla por la verdad. Y no puedo pensar en nadie que pueda llevar esta batalla junto a nosotros, nadie que pueda hacerlo mejor que ustedes en este canal, que tú, Paula, y nuestros muchos amigos cristianos que deben luchar por nuestros valores comunes, que deben defender la verdad. Y al defender la verdad, ustedes defienden a Israel y están del lado del pueblo judío contra esta abominación de falsedades. Podemos ganar esta guerra exactamente como ganamos la guerra de 7 frentes. Y les agradezco por su apoyo. También quiero dirigirme a los embajadores que están aquí. Sus países tienen comunidades cristianas fuertes y un vínculo fuerte con esto también. Y quiero agradecerles por su apoyo a los muchos millones alrededor del mundo que han expresado su apoyo a Israel durante nuestras grandes batallas aquí. No hemos terminado, pero estamos ganando y seguiremos ganando. Pero lo principal que quiero enfatizar es la importancia de ganar la batalla por la verdad. Y esa es una batalla que estamos librando incluso mientras hablamos ahora. Se presenta a Israel como si estuviéramos aplicando una campaña de hambre en Gaza. ¡Qué mentira descarada! No hay ninguna política de hambre en Gaza, y no hay hambre en Gaza. Permitimos que la ayuda humanitaria entre a Gaza durante toda la duración de la guerra. De lo contrario, no habría gazatíes. Y quien ha impedido el suministro de ayuda humanitaria es una sola fuerza, Hamás. Nuevamente, la inversión de la verdad. Hamás roba, se queda con esta ayuda humanitaria y luego acusa a Israel de no suministrarla. Nosotros hemos permitido que ingrese la cantidad requerida por el derecho internacional. Hay cientos y cientos de camiones cargados con toneladas. Hasta ahora, hemos suministrado 1.9 millones de toneladas de alimentos desde el comienzo de la guerra. 2 millones de toneladas. Y ahora tenemos cientos de camiones esperando del lado gazatíe en el cruce de Kerem Shalom. Y son organizaciones internacionales, algunas de muy buena voluntad. También está la ONU. Comida que ellos compraron y nosotros dijimos, adelante, entréguenla. Y ellos dijeron, no podemos, porque hay combates en curso. Y nosotros dijimos, sí, habrá combates, pelearemos. Donde estemos luchando, continuaremos luchando. Pero hay corredores seguros. Pueden llevar la comida a donde quieran. Eso no es un problema. Así que lo hemos anunciado formalmente. Aquí están los corredores seguros. Y la ONU no tiene más excusas. No quedan excusas. Dejen de mentir. Dejen de buscar excusas. Hagan lo que tienen que hacer y dejen de acusar deliberadamente a Israel de esta flagrante falsedad. No hay hambre en Gaza. No hay una política de hambre en Gaza. Les aseguro que estamos comprometidos a alcanzar nuestros objetivos mundiales. Seguiremos luchando hasta lograr la liberación de nuestros rehenes y la destrucción de las capacidades militares y gubernamentales de Hamás. Ya no estarán más. No permitiremos más masacres como estas. No permitiremos más monstruosidades como estas. Nosotros defendemos la libertad humana y la vida humana. Y eso no es compatible con Hamás, ni con Irán, ni con otros proxies iraníes. Luchamos esta batalla juntos. La ganaremos juntos. Y quiero asegurarles que tenemos una gran fe en su fe, nuestra fe. Tenemos un vínculo común.
Es fuerte. Es algo que representa a la gran mayoría de los estadounidenses y a la gran... No, diría casi todos los israelíes. Y por cierto, judíos y no judíos por igual, porque sabemos que estar juntos asegura nuestro futuro común. Así que quiero agradecerles en el nombre del Estado de Israel por todo lo que están haciendo y, como dice el dicho, por todo lo que harán. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Thank you all. Thank you very much. Thank you.